Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy estaremos platicando de la asignación de diputados de representación proporcional y le aprecio mucho a Patricio Vallados. Él es director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE que nos acompaña. Muchas gracias. Bienvenido una vez más aquí a este estudio. Muchas gracias, Guadalupe, por la invitación. Oye, pues uno de los temas importantes sin duda de la representación proporcional, y yo empezaría preguntándote por una inquietud de los ciudadanos, los plurinominales, los que nadie votó por ellos y aún así llegan al Congreso. Bueno, todos los mexicanos votamos por los diputados, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. A diferencia de otros países, Lupita, en la boleta que tenemos físicamente tenemos de un lado los candidatos de mayoría y en el reverso tenemos la lista de los diputados por cada partido político. En otros países hay dos boletas, una para uninominales y otra para plurinominales, pero en nuestro caso es la misma. Ahora, en el caso de nosotros vamos y votamos, ¿no? Por un nombre y un partido político, pero cuando se habla de pluris, pues no votamos en realidad directamente por el pluri. Exacto, es un voto indirecto, o así se dice, solo con una excepción, en el caso de que estamos en una casilla especial, cuando estamos lejos de nuestra entidad, quizá no podemos votar por nuestro candidato a diputado del distrito porque estamos fuera del distrito, pero sí podemos votar por el de pluri. Ese sería el único voto directo que hay para los candidatos plurinominales, pero lo que se trata es de listas de partidos y son listas cerradas, es decir, la ciudadanía no tiene posibilidad de elegir a uno sobre otro, sino que es el partido el que tiene el derecho a establecer cuál es el orden de prelación de sus candidatos. ¿Entre más votes por un partido político resulta que le corresponden más pluris? Ese es el principio y en efecto, se divide la votación entre todos los votos que hay para los distintos partidos políticos y ese es el porcentaje que se traduce en los plurinominales, que como podemos recordar, nuestra Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, 300 son de voto directo, de mayoría relativa, y 200 son estos plurinominales. Cada partido político integra entonces sus listas, ellos deciden quiénes van y cuántos pluris caben en cada partido político. Bueno, digamos, en efecto, todos los partidos tienen la prerrogativa de establecer cuáles son las listas y tiene que haber algunas reglas, por ejemplo. El que me cae mejor, lo pongo hasta arriba. No, vaya, porque los partidos se dan sus propias reglas y esas las tienen que presentar ante el INE para que el INE establezca si están conforme a sus estatutos. Y si no, si alguien no está de acuerdo con cuáles son las reglas, pues viene al Tribunal Electoral y ahí se determina cuál es la regla que lleva. Pero el principio, digamos, hay algunas reglas básicas. Como decías, el país se divide en 5 circunscripciones para efectos electorales, en 5 grandes regiones. En cada de estas regiones o circunscripciones, cada partido tiene que poner hasta 40 nombres. Estos 40 nombres tienen que estar, por ejemplo, tiene que haber una mujer, hombre, hombre, o hombre, mujer, y así tendrá que haber 20 y 20. Siempre tiene que haber paridad en las candidaturas plurinominales. Hay algunos otros partidos, por ejemplo, que en sus estatutos tienen alguna cuota para jóvenes, para migrantes, para otro tipo de, digamos, de militantes, y entonces ahí también tienen que llenar sus huecos. Ahora, ¿cuándo surge este tema de la designación a través de plurinominales? ¿Es un tema ya añejo? Sí, bueno, pues data de mediados, un poco finales del siglo pasado. México tenía desde su independencia un sistema de mayoría relativa, es decir, solo los que ganaban su distrito se convertían en diputados. Y esto viene primero de una influencia de Estados Unidos y antes de Estados Unidos del modelo que se llama el modelo Westminster, o es el que se utiliza en el Reino Unido, digamos, por siempre. El problema de ese modelo, según algunos, sin embargo, es que con que yo gane
tenga un voto más que mi contrincante, pues yo gano todo y los otros partidos no ganan nada. Y eso a veces es difícil de traducir en la pluralidad que existe en la sociedad. En México, por ejemplo, pues existen muchos partidos competitivos y un sistema puramente mayoritario seguramente no le daría la representatividad que tienen digamos, en el apoyo en la sociedad, de tal suerte que en principios de los 60s se comenzó a tener estos diputados de partido, que lo que hacían es que permitían que las fuerzas políticas, entre ellas Acción Nacional, por ejemplo, y los partidos de izquierda, que ya se estaban formando, pudieran estar representados en la Cámara de Diputados como pues la militancia que tenían y que los apoyaba. Hablas de una lista de 40, hombre, mujer. ¿Esto se acaba de dar ahora con las reformas político-electorales? ¿Es el tema de la paridad? ¿Tiene que ser así? Bueno, se dio, digamos, con esta reforma y es producto de una evolución que ya se ha hecho. Antes ya teníamos la obligación de tener, digamos, empezamos con que tendría que haber por lo menos en cada bloque de 5, 3 y 2, 3 mujeres y 2 hombres, o 3 hombres y 2 mujeres, y ahorita ya se fue a paridad total. Pero no solo eso, sino que también la regla, precisamente para evitar que hubiera, pues como la experiencia desgraciadamente nos enseña, que hubiera una manipulación, tanto el propietario como el suplente deben de ser hombres, o propietaria y suplente mujeres, para que no haya, como ocurrió desgraciadamente con anterioridad, mujeres que se presten a renunciar para que hombres lleguen a la Cámara de Diputados. O mujeres que sean presionadas, ¿no? De alguna forma. O que sean presionadas, en efecto, sí. Sí, desgraciadamente pues eso ha ocurrido y ya se ha evolucionado. Entonces ahora tuvimos paridad en las diputaciones o en las candidaturas de mayoría relativa y también de representación proporcional. Oye, de estas listas tan enormes de 40, ¿en realidad llegan todos? ¿Llegan los 40? Bueno, no, sin duda que no, porque solo hay 200, digamos, diputados de representación proporcional y en este caso, si hacemos cuentas, no es exacto porque hubo partidos que no cumplieron con todos los 40, pero más o menos tendríamos que hay 40 por 10 partidos, 400, y de esos entran únicamente pues estos 40 por circunscripción, con lo cual pues la gran mayoría se quedan fuera. Y aunque vote así un montón de gente por un determinado partido político, no llegarían a los 40. Digamos, teóricamente podría darse, pero sería muy raro porque seguramente también tendrían muchos ganadores de mayoría relativa y la Constitución establece un mecanismo para que no haya un tope a la representación proporcional, porque la representación proporcional se trata precisamente de ir modulando las distorsiones de la mayoría relativa. Y en un país como en México, por ejemplo, donde la pluralidad creo que ya llegó para quedarse, ningún partido obtuvo, por ejemplo, más del 30% de la votación. Sí. Ahora, con lo cual, pues, digamos, la representación proporcional tiende a darle representación. Por ejemplo, hay partidos que no ganaron ningún distrito de mayoría, pero tienen seguidores y votó mucha gente por ellos. Entonces estarán representados por sus candidatos de representación proporcional. Hay quien dice, aguas, cuidado con la sobrerepresentación, ¿no? Porque eso significa autoritarismo. En efecto, bueno, pues digamos, la sobrerepresentación yo creo que lo que hace es no traducir bien los apoyos y los distintos Méxicos y las distintas visiones que hay. Ese es el riesgo de la sobrerepresentación. La Constitución, por ejemplo, ya establece también un tope a la sobrerepresentación. Ningún partido puede tener 8% más diputados que votación tuvo. Entonces, en este caso, será muy probable que el PRI llegue a este tope. Digamos, se les podrían asignar más conforme a la fórmula, pero se topará antes de los diputados que le corresponderían por fórmula, de tal suerte que
no haya precisamente estas sobrerepresentaciones grandes o subrepresentaciones también demasiado grandes. O sea que esto del carro completo ya será difícil verlo otra vez, ¿no? Bueno, en México ya no se da, inclusive tenemos que desde el 97 ningún partido ha tenido la mayoría en la Cámara de Diputados, es decir, 50% más uno de los diputados. Y esto me parece que ya llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque la pluralidad en México pues se está afianzando. Inclusive, digamos, de los partidos que de reciente creación, digamos, la mayoría de estos tuvo un porcentaje de apoyo ciudadano alto, lo cual nos indica pues que la ciudadanía está viva, que está buscando también opciones, inclusive en los resultados que se dieron. En más de 100 distritos hubo cambio de partido elegido. Entonces la ciudadanía también está premiando y castigando a los partidos políticos conforme a los resultados o conforme ellos ven que han hecho su trabajo. Dicen que nadie tiene ya la certeza, ¿no?, de que tiene el triunfo en el bolsillo, porque el electorado cambia constantemente. Sin duda, y me parece que eso habla digamos, la sociedad mexicana ya cada vez se vuelve más sofisticada, cada vez ya tiende a diferenciar, por ejemplo, el voto. Hay ahora mucho voto diferenciado entre el candidato a gobernador, a diputado local. Entonces ya están, digamos, ya es ya menos usual que se vote, no todo por el mismo partido. Claro que se va dando, pero ya este nivel de sofisticación cada vez es mayor. Patricio, ¿es más sano tener esto? ¿Se evita o lo que se busca es la proporcionalidad? Digamos, existen en la ciencia política dos corrientes. Una que defiende el sistema mayoritario porque este tiene dos consecuencias. Tiende a generar mayorías y por el otro lado tiende a generar sistemas que normalmente son bipartidistas. Entonces normalmente alguien tiene la mayoría y entonces puede gobernar y entonces puede aprobar leyes. Por el otro lado, la representación proporcional lo que genera normalmente son sistemas multipartidistas y donde tiene que haber coaliciones para poder aprobar las leyes. Por un lado, los sistemas estos plurinominales o de representación proporcional requieren más consensos y se pueden conectar los distintos puntos de vista de la sociedad, pero por el otro lado suelen ser más difíciles para el proceso legislativo. Unas críticas que se dan, por ejemplo, en México es que es muy difícil aprobar una ley. Yo digo que no tanto porque se aprueban muchas leyes, pero lo cierto es que tienen estas, pues yo diría que ventajas y desventajas cada uno de los sistemas. En lo particular, yo te diría que mi opinión es que el sistema de representación proporcional sí es útil en el país, porque le da voz a mucha gente y a muchos grupos políticos que tienen un asidero social real, que hay gente que los apoya, gente que está con ellos y gente que se ve representada por los distintos partidos políticos, que si tuviéramos un sistema mayoría relativa no estarían representados en el Congreso. Y me parece que eso en el caso de México es indispensable y es positivo. ¿Te acuerdas que hubo un debate, de hecho, sobre si quitar o reducir los pluris? Ese es un asunto que se ha revisado y que se ha analizado, de hecho, ¿no? Sin duda. Y eso es, digamos, se ve cotidianamente, porque como los candidatos plurinominales no hacen campaña, por ejemplo, y los partidos son los que determinan su lugar en la lista, pues hay muchos que los critican porque no, digamos, fueron electos directamente por la ciudadanía. Ahora, por un lado, tenemos que, digamos, enfocar la discusión en lo que es la discusión. Si se quiere eso, pues existen otros sistemas electorales, por ejemplo, de listas abiertas, donde el ciudadano puede determinar. Se podría tomar la decisión de hacer 2 boletas, por ejemplo, para que hubiera una representación más genuina, digamos, por así decirlo. Pero por el otro lado, también los candidatos de representación proporcional, en muchos casos, suelen ser cuadros
que son importantes para el desarrollo y para la aprobación de las leyes. Suelen ser expertos en distintas materias, que a lo mejor no son muy carismáticos o a lo mejor no ganarían un distrito porque no son políticos que tengan ese perfil, pero también son útiles a la hora de redactar leyes con sus opiniones, con su experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues no podemos... Hay que poner en la balanza, ¿no? Sí, lo no que se podemos gane, lo tener que se puede perder. Sí, yo creo. Pero en efecto, me parece que, digamos, una discusión seria sobre si tenemos 2 boletas, me parece que sería útil darla, ¿no? Oye, veía una frase, me parece en un artículo, una columna de Javier Aparicio, que decía que a las personas le caen mal los políticos, pero les caen peor los pluris, ¿no? Pues, pero mira, si ves las personas que llegan como plurinominales, en muchos casos se trata, yo creo que de gente que ha aportado mucho al legislativo. Sí. No, evidentemente, pues, digamos, quien piensa que uno tendría que ser siempre electo directamente por la ciudadanía, pues puede tener razón o no, pero también no creo que hay que descalificar digamos, estos otros perfiles más técnicos que suelen llegar por ahí. Entonces es un tema valioso dentro de nuestra democracia, es decir, sí aporta, sí hay un equilibrio, sí es el mejor modelo que podemos tener. Me parece que en el caso de México sí, porque no tenemos muchos Méxicos, tenemos gente que apoya distintas maneras de ver la vida pública, distintas maneras de pensar la sociedad. Y creo que en una sociedad como la mexicana es mejor que todas esas distintas visiones estén en el sistema político formal a que estén fuera de este. Bueno, ya tenemos ejemplos de sobra qué pasa cuando no tomamos en cuenta a las personas y a las distintas maneras de ver la vida, ¿no? Y me parece que es bueno y fortalece la democracia, pues el poder discutir en los foros formales cuáles son las reglas que nos debemos dar y cuáles son las iniciativas y cuáles son las leyes y cuáles son los presupuestos. Eso creo que es mejor que tenerlo fuera. Es mejor la transparencia, ¿no? La certeza. Oye, en el caso del Instituto Nacional Electoral, ¿ahí qué ocurre? Ya pasó la jornada electoral 7 de junio, ya todo el mundo votó, ya se revisó quiénes ganan, quiénes pierden, qué partidos sí se quedan, qué no se quedan. ¿En qué fase estamos para este tema de los plurinominales? Bien, bueno, pues tenemos en efecto ya unos cómputos hechos por el Instituto Nacional Electoral en cada una de las 5 circunscripciones. Ahora el tribunal está resolviendo los juicios de inconformidad por parte de las salas regionales en cada una de las 5 circunscripciones y posteriormente la sala superior tendrá que resolver los recursos de reconsideración. Una vez que termine el tribunal ya sabremos bien cuáles son las cuentas finales y conforme a estas cuentas finales ya podremos hacer la asignación que tiene que ser a más tardar el 23 de agosto por ley. ¿Cómo se hace este ejercicio? Una vez que ustedes ya reciben, ¿cómo se designan? A ver, ¿fue tal porcentaje para tal partido y le tocan tantos? ¿Hay una fórmula o cómo se reparten? Exactamente. Pues tenemos que de toda la votación se descuentan los votos nulos, los votos por candidatos independientes, los votos de los partidos que no conservaron el registro, por ejemplo, etcétera, etcétera, y se tiene un total de votación. Ese se divide entre los 200 diputados a repartir y entonces se hace una primera asignación a cada partido. Si quedan diputados por repartir, se utiliza el resto mayor, es decir, quien tenga el punto 9 es mejor que el punto 8, que el punto 7, etcétera, etcétera. Entonces, con ese resto mayor se asigna. Segundo paso, tenemos que ver si hay algún partido que rebase el 8% de sobre representación. Si es así, se le asignan tantos diputados para que tengan el tope al que pueden llegar y el resto se suman a una nueva bolsa. Y entonces se quitan los votos del partido y los diputados que ya asignamos y se vuelve a repartir todo. Y así se hace sucesivamente
hasta que ya tenemos todos los diputados. Es un poquito complicado, pero... Sí, suena como medio enredado. Suena complicado, pero el chiste es que cada quien tenga el número de diputados conforme a su votación. Y esto se va dando de los partidos que tengan mayor votación a menor votación. Que lo que pasa ahí al final es que algunos partidos, y es importante también señalar que no solo es el número de diputados globalmente. Si los partidos tienen más porcentaje de votación en alguna circunscripción, tendrán más diputados de RP de esta circunscripción. ¿En cuánto tiempo se hace todo este ejercicio? Bueno, pues nosotros ¿O esta designación? Estamos ya trabajando distintos escenarios. Conforme va resolviendo el tribunal, seguimos haciendo los ejercicios, pero yo creo que vamos a tener como 4 días entre que termine de decidir el tribunal y llevarlo al Consejo General. Entonces tiene que ser una cosa O sea, ¿se tiene que muy resolver rápida. en este mes de agosto? El 23 de agosto a más tardar. O sea, ¿sí hay una fecha límite? Hay una fecha límite porque recordemos que los diputados entran y rinden protesta el 1 de septiembre. Sí. Entonces tenemos que dar esta semana para que acudan a la Cámara, se inscriben, lleven sus documentación y etcétera, etcétera. Oye, ¿qué pasa con los partidos que perdieron el registro? Por ejemplo, ¿cabe la posibilidad de que algunos sí hayan sido nominados para diputaciones, aunque el partido haya perdido el registro? Bueno, tenemos aquí dos digamos, mundos. En el mundo de la representación proporcional no tienen derecho a que se les asignen diputados, porque no lograron el 3%. Pero sus candidaturas de mayoría relativa sí estarían electas. Ahí el que ganó, ganó. Ahí el que ganó, ganó, y lo que se convertirán son en independientes. O se podrán afiliar a algún partido, pero serían independientes. Ahora, el valor del voto de los ciudadanos, a pesar de que no es un voto directo en el que vas y dices, yo voto por tal candidato de tal partido político, el valor del voto es muy importante porque finalmente el que un ciudadano vote por un partido político significa que le está dando en automático el poder al pluri, ¿no? En efecto, y la verdad es que sí es un voto que cuenta y que vale. Creo que el mejor ejemplo de eso es estos partidos que no obtuvieron candidaturas de mayoría relativa. En los 300 distritos tuvieron votación, la gente votó por ellos, pero se quedarían en 0 diputados porque no ganaron ningún distrito. Sin embargo, como tienen este apoyo popular y la gente votó por ese partido, van a tener derecho a diputados por representación proporcional, lo cual pone de manifiesto que la votación sí vale y sí cuenta. Patricio, ¿es lo mismo cuando se determina los pluris? También hay estas inconformidades, también hay estas situaciones de apasionamiento cuando se da a conocer quién sí queda y quién no queda. Sin duda hay, digamos, 2 tipos de juicios que se dan o de cuestiones jurisdiccionales. Se trata, uno, de cuando los partidos no están de acuerdo cómo se hizo la cuenta por parte del instituto o de los organismos públicos locales electorales. Y entonces dicen, a mí me tendrían que haber tocado más, o etcétera, etcétera. Por un lado, pero también tenemos los conflictos hacia adentro de los partidos, porque puede ser que un candidato o una candidata le parezca que tenía que estar en un lugar digamos, más alto. Más arriba, ¿no? Más arriba, y entonces poder ser electo, y entonces esos suelen ser. Y te diría que también a esto se sumaría ahora un tercer grupo que tiene que ver con la paridad de género. Algunas salas del tribunal ya han tenido algunos ejercicios con entidades donde han asignado de manera distinta o han establecido unos requisitos para tratar de fomentar la paridad de género. En este caso se ha tratado de estados donde todos los pluris tienen una sola circunscripción. En el caso del tema federal se vuelve un poquito más complicado porque como son 5 circunscripciones, este tipo de ejercicios se hace un poco más complejo. Entonces ya nada más están esperando lo que determine el tribunal y ustedes ya cierran este capítulo. Exactamente, el tribunal nos dirá ya cuáles votos son los que contaron,
seguramente se anularán algunas casillas y con base en ese cómputo ya tendremos la sesión para la asignación de diputados de representación proporcional y con eso se concluirá por parte del Instituto Nacional Electoral el proceso y, digamos, estaremos a la espera de si los partidos impugnan o no para que el tribunal al final tenga la última palabra y con eso concluya el proceso. Pero ya electoral. Oficialmente se termina, ¿no? Así es. Muy bien, pues Patricio, ha sido como siempre un placer poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Guadalupe. Muy amable. Gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. En nombre de todos mis compañeros del Tribunal Electoral, le doy las gracias y le pido que nos vea la próxima aquí en Plataforma Electoral.